Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, son las 2:06. Muchas gracias por estar con nosotros en el último programa de la semana. Hoy viernes no tuvimos programa ni miércoles ni jueves. Miércoles por la transmisión especial de la romería hacia la Basílica de Los Ángeles, ayer porque era feriado, pero hoy retomamos con un tema muy interesante. El pasado 1 de agosto se cumplieron 3 meses de la instalación de la nueva Asamblea Legislativa. Y esta Asamblea Legislativa tiene un reto enorme por delante, que por supuesto, tiene dos retos enormes por delante. Uno es aprobar una histórica reforma fiscal para nuestro país, porque realmente estamos en una situación muy complicada. Y el otro punto, sin duda, es retomar la confianza de los costarricenses en una institución que no es en los últimos 4 años ni en los últimos 8, realmente desde que se hacen estudios, desde la fundación de la Segunda República, la Asamblea Legislativa es el poder del Estado con peor opinión en la percepción de los costarricenses. Y esta Asamblea Legislativa tiene el reto justamente de superar eso. Y entonces esta mañana, cuando estábamos planeando el programa, le preguntábamos a ustedes a través de las redes sociales si ustedes creían que esta Asamblea Legislativa había cumplido, si era diferente, o había cumplido en estos primeros 3 meses, y si era diferente. Y realmente hay opiniones muy interesantes respecto a lo que ustedes piensan de esta Asamblea Legislativa. La mayoría, les cuento, les adelanto, dicen que no ha cumplido. Ricardo Salazar dice que ha trabajado diferente, personalmente le ha gustado a él, ojalá sigan abiertos al diálogo. Dice Canciller en Twitter que la pasada elección solo dejó una relación de perder. Dice otra cuenta de bogantes en Twitter, muy mal, se distraen con insultos en redes sociales a diputados y ministros, pero deberían concentrarse en legislar. Chus dice, no soy quien para ponerle peso a uno o a otro caso, pero una ofensa a veces está hablando de otro caso, justamente. Dice Marco Antonio que estos señores, hablando de los diputados, solo pasan pendiente de las redes sociales. Ojalá les midieran el tiempo que pasan metidos y se les descontara del salario. Así es que bueno, es parte de lo mismo de siempre, dice Giovanni Morales. Marco Vinicio dice que a él le parece la misma cosa, que mucha hablada, dice, de los diputados actuales y nada de nada. Bueno, hoy vamos a navegar con 2 de ellos por el balance de lo que ha ocurrido, y los 2 son jefes de fracción de bancadas importantes. Uno es Carlos Ricardo Benavides, que es jefe de fracción de Liberación Nacional. El otro es don Erwin Macís, que es jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, y con ello navegaremos, justamente les decía, por las dudas y el balance que hacen a estos 3 meses de asumir como diputados de la República. En el caso de don Erwin, diputado por primera vez; en el caso de don Carlos Ricardo, diputado por segunda vez, pero con experiencia tanto en el Ministerio de la Presidencia como en otros puestos del Poder Ejecutivo. Les recuerdo todas las plataformas en las que pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo en la aplicación móvil CR Móvil, estamos también en Facebook Live, donde ya hemos iniciado transmisión a través de Noticias Monumental y donde nos acompañan ya 50 personas en los primeros minutos de transmisión. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa ustedes lo pueden observar esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2, y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Don Carlos Ricardo, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Estamos esperando a don Erwin Macís, que viene de las cercanías de la Sabana, y estaba un poco complicado el tránsito, creo. No lo culpo, sí. Sí, yo sé, acaba de llegar don Carlos Ricardo, pero Sí. porque corrió mucho, pero muchas gracias. Así que permítame al aire preguntarle si quiere un café. Sí, Sí. cafecito Y agua. Y agua, correcto. Bueno, otro café y agua y otro café. Entonces, mientras tanto, serían 3 cafés mientras viene don Erwin. Don Carlos Ricardo, decía yo antes de saludar lo que esta Asamblea Legislativa presenta, 2 retos importantes. Uh-huh. Uno que es coyuntural meramente, que pasa por la aprobación de un plan fiscal. Sí. Y el otro es
recuperar la confianza de los costarricenses en los órganos políticos, pero sin echarles más carga. Hay que reconocer que el Poder Legislativo no es en los últimos 4 años, no es en los últimos 8 ni en los últimos 12, realmente desde que se hizo la arquitectura del Estado costarricense es el Poder de la República que los costarricenses perciben con peor trabajo. Sí. Y que uno espera que llegara a una asamblea legislativa que ojalá eliminara este mito o esta percepción y empezar a trabajar. En términos generales, ¿cómo siente usted que han trabajado a 3 meses y 2 días de haber asumido? Francamente, yo estoy muy contento con el trabajo que se ha realizado. Quiero decirle que incluso he visto de cerca otras asambleas legislativas. Primero porque me correspondió ser diputado en el periodo 2002-2006, justo cuando se rompe el bipartidismo de la era moderna. Y me tocó ver de cerca como ministro de la presidencia el desenvolvimiento de otros periodos legislativos. De manera que lo que siento ahora es que hay una gran disposición de todos los partidos para llevar adelante una agenda incluso que no es la agenda propia en muchos casos de ninguno, ¿verdad? Uh-huh. Y que sin embargo hemos tenido una gran vocación por avanzar los proyectos de ley, por conversar abiertamente de las cosas que nos parecen y las que no nos parecen. Y hasta el momento no he visto a nadie intentando abusar del reglamento legislativo. Uh-huh. No he visto a nadie tratando de sacar ventaja de, digamos, una posición de fuerza dentro del Congreso. Eso no quiere decir que no vaya a suceder en un momento determinado, ¿verdad? Es decir, también hay que poner las cosas en un contexto. La Asamblea Legislativa va muy bien porque hay una enorme cooperación de todas las bancadas legislativas. Creo que todo el mundo ha llegado con la misión de mejorar el desempeño de ese órgano de la administración, pero de ese poder de la República más bien. Pero también hay que decir que los proyectos que se han tramitado estaban en su mayoría maduros y muchos de ellos no son los más polémicos proyectos que pudieran existir, salvo el proyecto más complejo por definición, uh-huh, que es el proyecto fiscal. Lo que pasa es que cuando yo ahora me pongo a revisar y a discutir el plan fiscal, me traslado a otros años, porque es algo que lo hemos discutido tantas veces. Hay cosas que se han discutido tantas veces que ya parecen sencillamente el mismo proyecto que discutimos alguna vez en el pasado. Creo, y tengo que decirlo de manera contundente, hay un cambio en la disposición de parte de los partidos de oposición, uh-huh, que creo además que está haciendo una profunda diferencia en lo que está sucediendo. Estamos viendo una oposición que no llega a obstruir, sino que es una oposición que llega a permitir que los proyectos se voten y se acuerden en la medida, digamos, en que no lastime la esencia de lo que piensa cada una de esas fracciones legislativas. Pero hay una disposición enorme, una disposición al punto, bueno, vamos, para el 1 de mayo, los partidos, y en este caso hablo por Liberación Nacional, pero estoy seguro que don Erwin podrá referirse a lo que el Partido de Unidad Social Cristiana ha hecho, tanto que la disposición de nosotros fue entregarle la primera presidencia del Congreso del periodo cuatrienal a una diputada o un diputado, según ellos dispusieran, del Partido de Acción Ciudadana, que es el partido de gobierno, y que ciertamente estaba bastante lejos de alcanzar votos para hacerlo. Todo en el ánimo de empujar el barco y sobre todo en el primer año alejar cualquier tipo de temor en el sentido de que la Asamblea pudiera obstaculizar la labor del Poder Ejecutivo, que evidentemente creo que es fácil ver que no era así
Nunca fue así la disposición del Congreso, y me parece que sí, esta es una Asamblea Legislativa que se caracteriza por el bajísimo número de diputados de gobierno, por el altísimo número de diputados de oposición y el buen éxito de las sesiones ordinarias, empujado entre todos, oficialismo y oposición, con ese ánimo de construir. Don Erwin, bienvenido a Matices. Muchas gracias por la invitación. Disculpen los minutos de tardanza. Tranquilo, aquí nos la jugamos. Después llegó don Carlos Ricardo, después usted, y ya estamos todos completos, así que no hay problema. Y los cafés pedidos. ¿Cuál balance hace usted de estos primeros 3 meses y 2 días de esta Asamblea Legislativa? Bueno, vamos a ver. A mí me parece que es un buen balance. Me parece que los números son bastante positivos. Principalmente por la voluntad de todos los legisladores de querer impulsar que la Asamblea camine. Les aseguro además que nadamos contra un sistema que de todas maneras no facilita, ¿verdad?, que eso sea rápido y que los proyectos de ley se vean rápidos. Pese a ese gran adversario que limita la productividad, digamos, de la Asamblea Legislativa, creería que hemos hecho un gran esfuerzo para poder caminar con proyectos importantes para el país. Pero además de eso, la voluntad de que a la fecha no se ha manifestado ningún diputado con alguna convicción de obstaculizar proyectos, eso es un buen indicador. Además de eso, el cuidado que hay que tener, Randall, y eso es un punto importante, y Carlos sabe muy bien de esto, de no aprobar proyectos por aprobarlos. Es decir, se requiere de el análisis de cada proyecto, y es que cada proyecto tiene una etapa y una vida para maduración, y esta es necesaria, no la podemos brincar. Yo diría, y tal vez cuando ingresé los primeros días, la primera semana, medio frustrado porque el tema no caminaba tal vez a la velocidad que yo pretendía, o que por lo menos había imaginado que podía caminar, pero lo cierto del caso es que cada proyecto tiene una etapa de maduración, y no se trata de cantidad, sino se trata más bien de calidad de proyectos. Ahí también es importante afinar el lápiz para que esta Asamblea Legislativa, que de por sí existen o tenemos muchos diputados, incluyéndome jóvenes, como decimos popularmente, no metamos la pata, ¿verdad?, por querer avanzar más rápido. Pero muy bien el balance. Hablando de, bueno, ahorita le hablo de los proyectos. Ok. Para determinar eso, ¿qué les ha parecido el trabajo del Poder Ejecutivo, don Erwin? Este Poder Ejecutivo. Vamos a ver, de 1 a 10, debe tener como un 6, ¿verdad? Lo dejó porque se pasa con 7. Bueno, es que lo que pasa es que no ha sacado completa la tarea, posiblemente mejor en los próximos meses. Ajá. Yo esperaría que defina de por sí, o que logre concluir con el tema de los impuestos, ¿verdad?, que ha sido como la meta de gobierno. Y puse 6 porque no se aprobó el texto sustitutivo, ¿verdad?, que fue básicamente la propuesta que el gobierno llevaba. Ahora, no quiere decir que no vayan a cerrar con 7 o que cierren con 8 o 9, pero a la fecha lleva un rendimiento bajo. ¿Pero qué les falta en lo cualitativo? Bueno, vamos a ver, tiene que tener más acercamiento con todas las agrupaciones políticas. No se trata, porque además han llevado el tema, y esa en la forma en que podemos medirlo, al tema del plan de fortalecimiento de los impuestos. Es decir, entonces hay que llevarlo a cada diputado, hay que tener más contacto con cada uno, y no solo lo técnico es lo que cuenta, son muy buenos en los técnicos. Entonces la ministra es una excelente ministra en la parte técnica. Pero se requiere también de alguna gestión política, de acercamiento, para poder madurar las ideas y poder consensuarlas. Don Rodolfo no lo hace. Don Rodolfo lo hace. Lo que pasa es que también tiene una cantidad grande, seguramente, de obligaciones, pero además de eso, y ya eso es un tema que, como yo lo veo, venimos de un ejercicio que es bastante experimental. Es decir, estamos poniendo gente de varios partidos políticos a gobernar, o principalmente del PAC y de la Unidad Social Cristiana, y eso de por sí no es fácil.
¿verdad? Por ideologías, por formas de pensar. El otro día escuchaba que el presidente lo decía en una entrevista que le hicieron. Bueno, de pronto tiene un vicepresidente que viene del sector sindical y de pronto tiene la ministra de Comex, que es más bien una muy abierta en las apreciaciones. Y entonces lograr ese equilibrio, supongo que llevará un ratito al gobierno más lograrlo. Pero bueno, de momento vamos en un 6, espero que mejore. Pero vamos a ver, en Casa Presidencial nos están escuchando, no tengo la menor duda. Si usted dependiera pedir a carta abierta, ¿qué pediría hoy al Ejecutivo que mejore? Bueno, esa es una pregunta muy abierta. A mí me parece que la cercanía con la presidencia de la Comisión de Hacendarios es muy importante. Es decir, y ya no es una crítica al gobierno, más bien es una crítica al manejo propiamente de la comisión. No de hacendarios, perdón, de la comisión que está desarrollando el plan de fortalecimiento. Creería que se requiere de un mejor manejo para poder lograr el amarre de los votos en esa negociación tan importante que se está llevando. De parte de nosotros, como fracción, hemos establecido una línea en la parte de los impuestos y la de nosotros es reactivación económica. A partir de ahora, nosotros pensamos en la grada siguiente. Nosotros entendemos de que los impuestos deben de aprobarse, pero queremos ver cuál va a ser la oferta del gobierno en función de la reactivación económica. Es decir, cómo no nos quedamos estancados a partir de los impuestos y cómo los impuestos más bien nos ayudan a salir de este bache y no más bien nos agachan un poco más. Don Carlos Ricardo, ¿usted cómo ha visto el trabajo del Ejecutivo? Bueno, mire, cada quien habla de la feria según cómo le fue en ella. A don Erwin parece que le va mejor. ¿Le dio un 6? Sí, no, yo prefiero no entrar en calificaciones de ese tipo, pero sí le voy a decir que no, tal vez el Ejecutivo no lo ha ocupado, pero la relación con la Asamblea Legislativa en lo que toca a proyectos de ley prácticamente se circunscribe al proyecto de impuestos. Fuera de eso, ninguno de los proyectos de ley, y cuando le digo es ninguno, en ningún proyecto de ley que nosotros hemos aprobado ha existido, digamos, mano del Poder Ejecutivo, conversa, planificación o nada que se le parezca. Y eso no es ni siquiera una queja, porque, les repito, quizás no han sentido que no lo necesitaban y que en la Asamblea Legislativa las cosas van fluyendo por acuerdo de los diputados y las distintas bancadas y los jefes de fracción. Pero hasta el momento, les repito, el contacto nuestro con el Ejecutivo ha sido a través, o más bien con ocasión del proyecto de plan fiscal. ¿Y con quiénes? Bueno, por supuesto que ahí ha intervenido desde la ministra de Hacienda, don Rodolfo Pisa, y el mismísimo presidente de la República, hasta funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, cada uno tratando de hacer su labor y empatando más con la fracción de Liberación Nacional. Por supuesto, especialmente en las últimas 2 semanas, ¿verdad? Y entonces ahí ha habido una porque comunicación se complicó más mucho cercana. la situación. Sí, creo que donde notaron que se había complicado, pues han hecho un esfuerzo acentuado. Después, fuera de eso, que le repito, ha participado hasta el presidente de la República puntualmente sobre ese proyecto de ley, no ha sido así. Incluso el préstamo que estaba votado desde la administración anterior, me refiero al préstamo de los $20 millones para reparaciones, rescate, etcétera, por la tormenta Nate, no fue un tema que el Ejecutivo impulsara. Nos dimos cuenta que el proyecto estaba votado, hicimos la crítica correspondiente, el Ejecutivo por supuesto se preocupó y bueno, obviamente sus diputados, los de gobierno y particularmente don Víctor Morales, conversó con nosotros para que lo agilizáramos todo lo posible y por supuesto que así lo hicimos. Uno de los temas que hoy podemos decir con satisfacción que fue resuelto ya en segundo debate es el préstamo para atender la emergencia Nate. ¿Usted con quién conversa del Poder Ejecutivo? Y no me refiero a usted en lo personal, sino a usted como el jefe de fracción de la fracción más grande de oposición. Bueno, me ha correspondido hablar obviamente con don Rodolfo Pisa,
con el presidente de la República. Hay una relación fluida, una comunicación fluida. Yo diría que sí, en el sentido de que el canal está abierto. No nos hablamos todos los días ni todas las semanas, pero yo me siento con la confianza de llamarlos y estoy seguro que ellos también a mí. ¿Usted cree que avanza a más velocidad o con mayor dinamismo la Asamblea que el Poder Ejecutivo en estos 3 meses? Las tareas son muy distintas y es difícil juzgar al Ejecutivo de lejos. Ese es un poder menos concentrado, más disperso el poder, ¿verdad? Y más difícil de encaminar. Yo diría que el poder legislativo avanza muy rápido, mucho en el filo de cometer errores que Erwin antes advirtió que no se están cometiendo y que él no quisiera que se cometan, como aprobar proyectos de ley. Corren mucho. Realmente se está aprobando muy rápido la legislación, sí. Repito, confiando en que se trata de procesos maduros en donde participaron las anteriores diputadas y diputados y en donde también los sectores o los grupos de presión ya opinaron al respecto. Cuando empiecen a llegar proyectos que son más propios de este grupo de diputados y cuando empiecen a llegar proyectos que son cosecha de este Poder Ejecutivo, estoy seguro que el ritmo va a variar y va a ser menos la cantidad de proyectos que se van a empezar a aprobar. Aprobaron uno recientemente, el de la señal celular en las cárceles. Sí. Los bloqueos. Sí, los bloqueos de la señal celular, que de lo que he logrado conversar con mucha gente y de leer, no dudo de que hay muchas críticas de que es una salida muy populista a un tema, y de que el lunes estaba aquí don Walter Espinosa, el director del OIJ, sí, y le planteé qué pensaba él de eso. Entonces me decía don Walter, es que Randall, o sea, realmente están atacando algo que primero le parece a él que no es funcional, porque no va a ser imposible bloquear las señales de las cárceles sin afectar a los vecinos, pero lo otro porque pareciera que el real problema está, por ejemplo, en la policía penitenciaria, no en las señales. Entonces, si no necesitaríamos bloquear la señal si no entran los celulares a la cárcel, y entran 300, y sí, vaya usted a meter un arma a un banco, y simplemente un escáner se lo bloquea. En las cárceles de Costa Rica están los policías penitenciarios revisando comida y no a la gente. Ese es un proyecto que avanzó muy rápido, que tiene observaciones de protagonistas y de sectores interesados muy fuertes, y que aún así lo aprobaron así como está. Don Carlos Ricardo, ¿usted qué le parece? Sí, efectivamente. Hubo un debate encendido, una parte en micrófonos y otra extra micrófonos. La mejor seguramente. Probablemente entre los diputados, ahí mismo en el plenario o en las comisiones o en los pasillos. Creo que privó el ánimo de atacar ese grave problema, que estoy seguro que tendría su solución parcial si tuvieran más cuidado en el cuidado de los aparatos que ingresan a los centros penitenciarios. Usted es muy diplomático, yo diría si hacen su trabajo. Pues sí, yo diría con eficiencia. Lo que no puedo medir es cuán complejo es eso. Por años han tenido los privados de libertad acceso a ese tipo de material. Incluso ahí debe haber involucrado una buena parte de mal funcionamiento por parte del personal, y otro hasta corrupción, evidentemente. Sí, es evidente. Yo no dudo de que si les bloquean la señal van a poner wifi ahorita. O sea, realmente con el nivel de libertad que hay de incluir cosas a la cárcel, ahorita van a empezar a aparecer routers y ya no necesitamos bloquear la señal celular. Don Erwin, ¿a usted qué le parece ese proyecto? Porque hay gente que dice, esto simplemente fue para dar una respuesta populista a un problema, pero realmente no se ataca el problema a fondo. Y es que se me ocurrió cuando usted me dijo, no hemos corrido para no cometer errores. Bueno, básicamente, ve la votación de ese proyecto, y yo fui uno de los que lo votó en contra. Votamos 2 diputados en contra y algunos otros se reservaron de alguna manera, o hicieron algún voto de protesta. Y lo voté en contra porque el proyecto pudo haberse depurado con mayor exactitud en busca de solucionar el problema que existe. O sea, el problema es innegable. Innegable, y hay que buscarle la solución. Pero lo cierto del caso es que no podemos, con la solución de un problema, ocasionar otros problemas, por ejemplo.
y hablábamos del tema de la gente que vive a los alrededores de las cárceles, y hablábamos también de que la solución para cada centro penitenciario ni siquiera tenía que verse de la misma forma, porque no es la misma realidad la de San Rafael que la de Guapiles, ¿verdad? Entonces, yo hice un llamado vehemente en plenario a los compañeros diputados para que no votáramos el proyecto por votarlo. Insistí para que se devolviera a comisión, para que se corrigieran los yerros que existían y que existen, y que creo que van a estar posiblemente evidenciados en procesos judiciales, y que no corriéramos en esta solución, porque podíamos, desde mi punto de vista, desde luego, respeto a todos los demás, buscar una solución más concreta, más real y más factible, sin lesionar a terceros, y también involucrando a todas las organizaciones del gobierno, involucrar a MISID y otros. Bueno, no se dio de esa manera. Habrá que esperar resultados sobre este proyecto, habrá que esperar si hay afectados y si van a utilizar la vía legal correspondiente o no, pero sí es un llamado de atención para poder concentrarnos en lograr obtener el mejor resultado posible. Yo creo que se lo va a traer abajo de la sala cuarta. Pero... Pienso igual, yo por eso lo voté en contra. El otro tema es que esta Asamblea Legislativa tiene ante sí, don Carlos Ricardo, el reto de los nombramientos, y particularmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es un tema muy complejo, que yo me pregunto a nivel macro cómo van a hacer para no correr ante la presión popular que los podría hacer cometer errores. Y cuando digo esto es porque de un momento a otro empiezan a surgir un montón de propuestas de cómo escoger magistrados. ¿Verdad? Y entonces hay unos, la COJUD, por ejemplo, dice, bueno, hagamos un consejo de la judicatura, pero resulta que exactamente la misma naturaleza que le estamos criticando a la Asamblea Legislativa, el juego político para nombrar magistrados, se la pasamos a un grupo de jueces que siguen siendo seres humanos y van a tener entonces el control de esos nombramientos. Hay tesis de que los nombramientos no sean de periodos muy largos o no se permita la reelección, pero eso nos pone de cara al riesgo, entonces, de que no podamos escoger o podamos escoger abogados litigantes, por ejemplo, que saben que dentro de 8 años van a tener que volver a su oficina y entonces podrían resolver a criterio de beneficio personal para no afectar a sus clientes. Hay otras tesis que son las más odiadas por el público, por cierto, de que haya nombramientos larguísimos entonces, como se hace en Estados Unidos, y libramos a los jueces de presiones externas y del lobby político, en el buen sentido de la palabra, que se hace en cada reelección. ¿Cómo van a hacer para no caer en un momento tan complicado a nivel nacional en la tentación de resolver muy rápido hacia la gradería de sol, cuando Costa Rica necesita paz, cordura y equilibrio a la hora de resolver? Bueno, mire, eso que usted me está preguntando da para 3 programas. Vamos a tratar de decirle aquí. Primero, hay que tratar de no confundir los propósitos. Uno es, si se quiere revisar el sistema constitucional o las bases constitucionales de la elección de magistrados, estamos entrando en una disputa que probablemente una discusión que nos va a llevar años. Y en todo caso, de por sí, si queremos reformar la constitución política en relación con que son los diputados los que escogen a los magistrados, tardaría de todos modos ya a partir de hoy años, porque tendría que votarse en distintas legislaturas, etcétera. Entonces no deberíamos de confundir esa pretensión, que puede ser justa y que creo que cuando menos es interesante. Sí, digamos, la pretensión, toda pretensión en democracia en principio es justa, por lo menos para los efectos de discutirla, estemos o no de acuerdo con respecto a eso. Pero la otra es la realidad pura y dura. Hay un sistema constitucional que establece que son los diputados los que van a escoger a los magistrados y magistradas, y entonces ahora el tema es cómo lo hacemos con el mayor grado de eficiencia, entendiendo que hay un vacío, que hay 9 o 7 vacantes. Hay 9. Sí, 9 en potencia. Me parece que había alguien que estaba incapacitado o algo por el estilo, okay. Pero vendrán más incluso, tengo que suponerlo, tomando en consideración el régimen de pensiones. Habrá muchos que querrán irse antes de que seguramente, ¿verdad? Varíe. Don Jesús no creo. Para los efectos. Don Jesús no creo.
Eso es como Wolverine de X-Men. Es inmortal. Desde que yo nací es magistrado y seguirá siendo magistrado, no tengo la menor duda. Sí, pero vamos, habrá que escogerlos con este sistema y más bien el reto es cómo hacer más transparente la elección, cómo alejarla de las presiones indebidas, porque presiones va a haber, mucha presión, pero no solo esta que usted está refiriendo, que es la presión popular de apúrense porque hay que llenar las vacantes. Más bien la presión más complicada es de quienes quieren que los magistrados y magistradas se elijan en la forma en que ellos piensan que deben elegirse, porque en el fondo están pensando en un perfil de persona que ellos prefieren, en algunos casos con nombres y apellidos. Y entonces yo estoy seguro que desde el mismo Poder Judicial, algunos grupos quisieran poder decir a quién le toca ser magistrado o magistrada. Entonces, todo ese tipo de presiones hay que estarlos controlando, entendiendo que los ciudadanos, todas y todos, obviamente tienen el derecho de opinar en la construcción de una cosa tan compleja como esta. Transparencia, parte de la transparencia es, por ejemplo, no salirse de la terna. Respetar el criterio de la Comisión de Nombramientos. Me parece que esa es una muy buena medida. Por lo menos yo siempre he tratado de empujar en favor de esa idea. Y le estoy hablando siempre de 16 años para acá. Pero se ha enfrentado a su partido últimamente, ya no de casos de magistrados, sino de defensor de los habitantes, sí, para respetar, defensora, sí, para respetar la terna. Sí, así lo hemos hecho ahora, que nos hemos, adherido a la opinión de la Comisión de Nombramientos, y yo lo hice en el pasado. Sucede, y esto puede pasar, que en el caso de los magistrados, no, después de muchas rondas, ninguno de los 3 recomendados por la comisión encuentre los 38 votos. Y entonces ahí viene lo otro. ¿Sí? ¿Cómo proceder? ¿Tirar todo el concurso abajo o empezar a optar por otras personas que estaban siendo parte del concurso, que habían cumplido con los requisitos objetivos, y entonces pensar en alguno de ellos hasta encontrar 38 votos? Yo quiero recordarle nada más que antes del 2002, en este país, los magistrados y magistradas se escogían con mayoría simple, salvo los de la Sala Cuarta. Eso lo cambiamos entre el 2002 y el 2003 y obligamos a que los magistrados se escojan con 38 votos, todos los de todas las salas. Es decir, no hay un solo magistrado en este país que se haya elegido o reelegido durante los últimos 18 años, 16 años, que no haya contado con el concurso por lo menos de 3 o 4 fracciones. Creo que todos se escogieron, inclusive en primer ingreso, después, excepto don Jesús. Sí, todos han sido escogidos con 38 votos. Y lo digo porque hay a quienes les gusta torcer la historia y le asignan, por ejemplo, a Liberación Nacional, el nombramiento de los magistrados, con una ignorancia espantosa, pero además con un gran desprecio por la historia. Liberación Nacional no ha tenido ni siquiera mayoría simple sola desde hace muchísimos años, y en todos los eventos, en todos los nombramientos, han participado Liberación, La Unidad, Libertarios, PAC, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante. Ni siquiera lograron quitar a Fernando Cruz. Bueno, pero eso fue por la utilización en la Sala Constitucional de un argumento de orden jurídico, no porque los votos en ese caso se consiguieron los votos, pero la Sala Cuarta se los trajo abajo esa votación para no reelegir a Fernando Cruz. Sí. Don Carlos Ricardo, pero no estoy acusando a Liberación de que esté haciendo esto, pero es que los números me dan los números para pensar muy maliciosamente en cualquiera de los casos. Sí. Cuando uno dice, me someto a la terna, ¿verdad? Entonces me someto a la terna para escoger magistrado de la Sala Constitucional, pero realmente la bancada no está de acuerdo con ninguno de los magistrados. Entonces, en este instante le basta a Liberación ponerse de acuerdo con cualquier otra fuerza política para forzar rondas y rondas y rondas hasta que se rompa la recomendación de la comisión. Pero no solo a Liberación. Es decir, Liberación es el que la tiene más fácil para hacer eso. Sí, pero casi cualquiera de las grandes podría hacer eso.
especialmente Liberación, Restauración y la Unidad y el PAC en determinadas combinaciones, porque recordemos que hay partidos más pequeños que en este caso juegan un papel preponderante. Claro, pero entonces eso significa que de cara al público podríamos decir, respetamos la terna, pues simplemente no conseguimos los 38 votos para ninguno y forzamos una votación. Bueno, claro, pensando mal, se podría hacer eso. Yo espero que eso no ocurra, porque además, si tenemos representantes en la comisión de nombramientos, en el caso de Liberación Nacional, debería incidir en eso. Claro, la lógica es que cuando suben a plenario, los nombres vengan también con el beneplácito de nuestros miembros en la comisión, así que no tiene mucho sentido decir que Liberación Nacional va a contribuir a generar unos nombres en comisión para después descabezarlos en el plenario. Discúlpeme que ande tan mal pensado. No, pero tiene razón. Piensa mal y acertarás. Don Erwin, ¿cómo nos libramos de esas presiones? Yo digo, viendo el proceso de elección de magistrados en la historia, sobre todo en la historia reciente, es evidente que cualquier partido político mataría, por ejemplo, por lograr una persona afín a su ideología en la sala constitucional. Aquí el tema, y quería preguntárselo directamente, es si a usted le parece legítimas esos juegos políticos para lograr influencia, por ejemplo. No es legítimo, es el estilo tradicional y es el que llevó, digamos, a la acaboses a la composición actual de las salas. A mí me parece, Randall, que además aquí hay un componente que claramente lo tocas muy de frente y en esa medida me gustaría también tocarlo, y es que hay ternas establecidas por la asamblea anterior, ¿verdad? Que el análisis fue realizado por la asamblea anterior, que las preguntas fueron realizadas por los anteriores diputados y que tal vez no corresponden a el ejercicio que pudo haber realizado esta asamblea. Aún así tenemos las ternas y ese es el sistema que tenemos, de manera tal que respondería a un tema de mérito. Habría que revisar cuáles serían los mejores perfiles y en el marco de la transparencia poder tomar las mejores decisiones. Parece romántico. Sí, pues tenés razón, puede ser que hayan presiones o puede ser que hayan preferencias a uno. Bueno, sí. Digo, la cosa es si van a tener efecto. Sí, pero es el proceso que está establecido. Y aquí también, y creo que lo podría incluso proyectar, no sé si al 100% de seguridad, pero podría proyectar, ver también los esquemas partidarios, porque posiblemente incluso dentro de las mismas composiciones partidarias puede ser que haya un perfil que le parezca mejor que otro, y entonces se vendrán las votaciones a las cuales Carlos Ricardo hacía referencia para poder ver si se cumple con la cantidad de votos o si no se cumple, y si se cumple había un perfil que reunía las condiciones, y si no, pues hay que seguir con el procedimiento que se establece, ¿verdad? Posiblemente buscar dentro de la misma, dentro de los mismos candidatos, ver quién sí reúne esas condiciones. Pero tienen que respetarse las ternas. Bueno, debieran de respetarse, pero puede ser que no se respeten. El PUS la va a respetar, las ternas, no solo nosotros vamos a establecer los votos en función de las ternas. Y desarrollaríamos el ejercicio en función de las ternas. Liberación también, me quedó claro con la respuesta. Absolutamente sí, y así lo hemos intentado hacer por mucho tiempo. Le repito, yo esperaría que esta Asamblea Legislativa cumpla cabalidad con reconocer la idoneidad de las ternas y respetar eso, y que todos los partidos podamos confluir en un nombre, o por lo menos 38 votos, que provenga de esas ternas. ¿Qué le parece la presidencia, don Erwin, en la Corte Suprema de Justicia de Fernando Cruz? Vamos a ver. Pues nosotros hubiéramos preferido que el proceso se dilatara un poquito más con el objetivo de poder incorporar ya las nuevas visiones de los nuevos magistrados. Parece que se aligeró un poco el proceso. Y tampoco quisiera pensar de forma maliciosa, pero bueno. De forma maliciosa es que la gente que está en este momento en el Poder Judicial
dijera, escojamos nosotros antes de que vengan nuevas visiones y nos escojan a alguien nuevo. Así es eso, ¿ve? Porque imagínense que creo que van 8 propietarios, que son los que tenemos que escoger nosotros, y eso implicaría ya una visión de la nueva composición de la Asamblea Legislativa, que a su vez es la visión de quienes votaron por nosotros, porque esto es una cadena. Y además hago un paréntesis ahí, tal vez la gente que no vota, la gente que no sale a votar por un candidato a diputado, bueno, es que hay que ir a votar porque el candidato a diputado te representa en este tipo de decisiones, y dependiendo de la agrupación y de la forma de pensar, pues así posiblemente vayan a establecerse los perfiles para los diferentes magistrados de las diferentes salas. En todo caso, sí me hubiera gustado que se esperaran a que realizáramos estos nombramientos y que se estableciera corte plena completa con los nuevos nombramientos. Porque los 4 candidatos a presidir la corte eran personas que tenían muchos años de magistrados. Totalmente de acuerdo. Perfectamente, entre los que se pudiesen haber escogido, había un candidato. Pudiera haber un candidato que reuniera buenas condiciones, que refrescara también la visión de la composición de las salas. Pero bueno, no se hizo de esa manera. ¿A usted qué le parece, don Carlos Ricardo? Mire, tengo que decirle varias cosas. Primero, cuando se trata de magistrados de la Sala Constitucional o del Tribunal Constitucional, no es cierto que dé lo mismo dinga que mandinga ideológicamente. En todos los países del mundo, en todas las democracias por lo menos, los magistrados de la Sala Constitucional o de la Corte, en el caso de los Estados Unidos, son planteados a partir del aparato político, llámese una sugerencia del presidente o una escogencia directa del Congreso, y cuando lo escogen, lo hacen guiados por elementos de orden ideológico. Es decir, un partido de derecha no vota por un magistrado comunista, o un partido de izquierda no vota por una magistrada de derecha. Eso es así. Y en Costa Rica, incluso cuando se han reelegido o dejado de reelegir magistrados, nunca se ha dejado de reelegir ninguno. Pero cuando se vota para los efectos correspondientes, la gente se acuerda solo del caso de don Fernando Cruz, en donde hubo 38 votos en su contra. Donde se logró. Pero no recuerdan todos los otros casos de magistrados que no han recibido el beneplácito de la Asamblea Legislativa por razones ideológicas. Y le voy a contar uno muy significativo, ya retirado, Ernesto Ginesta. A Ernesto Ginesta, los grupos de izquierda le cobraban ser un magistrado que había votado y que había redactado muchos de los fallos que favorecían la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y cuando don Ernesto llegó a presentar su nombre para que se votara si se le reelegía o no, diputados del PAC y del Frente Amplio votaron en contra de Ernesto Ginesta por razones ideológicas, ¿verdad? Y después tenían el tupé de acusar a los partidos distintos a ellos por haber votado en contra de Fernando Cruz cuando ocurrió lo que ocurrió con don Fernando Cruz. Y lo digo esto aquí para emparejar la cancha y para explicar que no hay un solo partido político que para los efectos de Sala Constitucional haya votado de una forma contraria a su ideología. Eso no existe. Habiendo dicho eso, también tengo que decir que con respecto a los magistrados suplentes, yo el otro día dije algo en el plenario, dicho sea de paso, José María Villalta y yo coincidimos en esa idea. La escogencia... El día que tembló. Probablemente. La escogencia de magistrados suplentes es la más discrecional y subjetiva que hay en el sistema, porque los escogen a dedo los magistrados propietarios. Y últimamente que se han venido haciendo incluso críticas al actual modelo, ya reformado recientemente por la Comisión de Nombramientos, críticas desde la propia Corte, a mí me parece muy falto de autocrítica que no se fijen cómo eligen ellos, los magistrados y magistradas actuales, a dedo a los magistrados suplentes que nos mandan a nosotros para ratificar. Y eso será parte del debate. Y en última instancia tengo que decirle que con respecto a la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, me parece que los diputados no debemos opinar al respecto de si estuvo bien o estuvo mal, o estuvo bien, muy bien o no. Igual que nosotros preferiríamos que no se metan con las decisiones que en ese sentido tomamos. Ni siquiera si corrieron mucho. Bueno, esa es una pregunta distinta y yo, es un tema, digamos, de procedimiento. Visto desde afuera,
coincido con Erwin en el sentido de que dio la impresión de que en la Corte querían sí o sí escoger con suplentes. Y eran muchos, eran 9 suplentes. Sepa Dios qué fuerzas estaban moviendo, yo no lo tengo claro. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Lo cierto es que me alegra que sea tan claro a la hora de hablar sobre el interés, me parece que es legítimo y político, de los partidos políticos para ver quién se escoge en las salas, pero particularmente en la sala constitucional. Así es. Hay 2 vacantes en este momento en la sala constitucional, la de Gilbert Armijo y la de Ernesto Ginesta. Esos 2 votos son claves para un montón de cosas en este país. ¿Le parece legítimo, ahora sí, don Carlos Ricardo, desde el poder político, el interés o la incidencia directa en la escogencia respecto a la ideología de cada partido? Cada partido escoge según su ideología, no tengo ninguna duda. Lo que no sería legítimo es que se proponga a una persona que no cumple con criterios objetivos para ser magistrado o magistrada. Es decir, tiene que ser una persona, no solo abogado, sino una persona con enormes conocimientos, con un excelente comportamiento, una hoja de vida intachable, una persona honesta, una persona de la que conozcamos qué ha hecho en su vida profesional, cómo se ha comportado incluso en su vida personal, porque todo ese tipo de cosas son de examen de tan altos funcionarios en todos los países desarrollados, pero evidentemente la escogencia final tiene mucho que ver con la ideología de los partidos políticos, que como dice Erwin bien, a su vez reflejan la presencia de los diputados y su distribución y su número, que al mismo tiempo refleja la manera en que está compuesta la opinión de las y los costarricenses, lo cual lo hace absolutamente legítimo. No existe un sistema que se haya inventado en democracia más legítimo que ese. Ok, entonces, y ya la última pregunta sobre los magistrados. ¿A usted le parece, por lo que le acabo de escuchar, y me parece que la mejor idea es que la Asamblea Legislativa siga escogiendo a los diputados? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que eso debe ser así. ¿Don Erwin? Sí, sin duda. Ese es el procedimiento, bueno, por lo menos no conozco ningún procedimiento más democrático en el mundo. Creería sí el cuidado y la especial atención entonces a la hora de escoger a los diputados, y la obligación que tiene la población de poder hacerlo bien, porque se delega esa cuota de responsabilidad en cada uno de nosotros para poder hacerlo bien. ¿Qué le ha parecido la presidencia de Carolina Hidalgo? Bueno, como todo, aciertos y desaciertos, ¿verdad? Los primeros son muy aburridos, así que se los preguntaré de último. Deme un desacierto. Bueno, pareciera que aún no hemos llegado a revisar, pero pareciera que no hubo un manejo adecuado con el tema de la Procuraduría que tiene relación con el presidente Solís. ¿A usted le parece que a usted y a su fracción, es culpa de doña Carolina? No podríamos indicar que es culpa porque se está investigando en una comisión. Lo cierto del caso es que si se está investigando en una comisión es porque no hubo el procedimiento, o sea, no se desarrolló el correcto procedimiento. Eso es un desacierto. Veremos si le competen responsabilidades o no a ella, pero a mí me parece que eso. Por otro lado, es importante lo que Carlos Ricardo indicaba de la contribución de los jefes de fracción con el objetivo de que la Asamblea Legislativa camine. Y hablo de los aciertos en este momento. ¿Ves? Es impresionante, o a mí me parece impresionante, en las reuniones de jefes de fracción cómo la dinámica es proactiva y es querer ayudar y es querer promover, y vemos sentados a Villalta, Carlos Ricardo, a don Carlos Avendaño, este servidor y los otros jefes de fracción promoviendo más bien proyectos y poniendo la energía para que se aprueben. Eso es un acierto que he distribuido en toda la Asamblea Legislativa, jefes de fracción, diputados y por supuesto la presidenta. A mí me parece también que la Asamblea Legislativa como tal pudiera ser que entre ahora en un esquema un poco distinto a partir de ahora. No sé cómo lo irá a manejar doña Carolina, en función desde que ya creo que aprobamos la mayor cantidad de los proyectos consenso. Ahora viene lo difícil. Ya se pone un poco más complicado. Uh-huh. Yo vi, por ejemplo, en la Comisión de Gobierno y Administración, ya como una compañera diputada del PAC
hacía alguna especie de control para que un proyecto no caminara, ¿verdad? Presentando muchas mociones. ¿Cuál proyecto o cuál diputada? Las dos. Doña Nielsen, que lo hizo muy bien, porque tampoco tenemos que estar de acuerdo con los proyectos. Si hay un proyecto que no estamos de pero acuerdo. una cosa es eso, es obstaculizar vía reglamento. Bueno, era el proyecto de restauración y me parece que se presentaron una cantidad de mociones de forma innecesaria y al final el proyecto no se vio, entonces ahora se tiene que ver hasta después de las extraordinarias, etcétera. Pero entonces ya empezó el mecanismo, ¿verdad? En el cual ya no tenemos que estar de acuerdo obligatoriamente en varios o en algunos proyectos de ley. Y esto no está mal, porque realmente esa es la composición de la Asamblea Legislativa. Y si en algún momento no vamos a estar de acuerdo nosotros con algún proyecto de liberación, tenemos que construirlos, pero si del todo no hay armonía, pues habrá que ver, utilizar las herramientas para que el proyecto no avance según las convicciones. ¿A usted qué le parece la presidencia de doña Carolina? Bueno, primero quiero decir de Carolina que yo no la conocía de antes y tengo una muy buena impresión de ella como persona y como persona en la política. Creo que es una mujer muy bien intencionada y que ha hecho un esfuerzo personal grande por cumplir con las responsabilidades que le corresponden. Ciertamente ella, como probablemente le hubiera sucedido a la mayoría de los miembros de ese parlamento, entró un poco desencanchada con detalles de orden, digamos, de manejo en el plenario legislativo, donde han habido algunos episodios ahí que no han generado mayor impacto, pero que digamos que de entrada no pudieron no haber sucedido. Sin embargo, le repito, reconozco que son cosas de las que suceden y que le pueden pasar a alguien. Yo no tengo nada que reclamarle a doña Carolina en su manejo hasta ahora. Ni siquiera en el informe Solís. No, porque esa es una cosa que está en investigación y yo prefiero no adelantarme a lo que puede suceder en eso. Pero digamos que hasta ahora nuestra relación con ella ha sido buena. Y sobre todo esto, ella ha dado el espacio para que los jefes de fracción nos pongamos de acuerdo. Y yo coincido y repito aquí la disposición de los jefes de fracción, que al mismo tiempo lo único que hace es reflejar la buena disposición de todos los 57 diputadas y diputados, ha sido clave. Y Carolina, digamos que ha tenido la prudencia de no meterse más allá de la cuenta y permitir que fluyan las negociaciones entre las bancadas. Y eso en sí es una virtud. Permítame devolverme un momento al tema fiscal, pero es que me genera incertidumbre cómo van a recibir los diputados la propuesta de los sindicatos, que me parece que contrataron al mismo mensajero que el informe Solís porque se perdieron las partes del empleo público. ¿Cómo lo van a recibir, don Carlos Ricardo? Con respeto. Lo que propongan los sindicatos lo veremos con mucho respeto y con atención. Yo creo que todos los grupos organizados en este país y los no organizados igual, los desordenados quiero decir, pero en el caso de los sindicatos, que es un grupo bien organizado, debemos de recibir su propuesta con seriedad. A mí me parece un proyecto interesante, pero me parece que le falta eso. Pero además parece un poco tardío, ¿verdad? Si lo que se quisiera es sustituir a un proyecto que ya va encaminado en vía 208 bis, porque el proyecto que hoy estamos conociendo de plan fiscal es un proyecto que se va a votar. No sé si irá a tener finalmente los votos, pero se va a votar sí o sí, ahora en este mes de agosto o en el mes de septiembre en primer debate. Así va a ser. Y si pasa, si se aprobara en primer debate y pasa la revisión de la Sala Constitucional, un mes después va a recibir segundo debate, sin duda. Entonces quizás la propuesta sindical llega de una manera poco oportuna. Tal vez lo construyeron muy tarde. Sí. El último día que estuvo don Albino aquí, que se negó a decir cualquier cosa del plan, la impresión que nos dejó es que no lo tenían listo. Y pareciera entonces que no lo tenían listo efectivamente. Sí, probablemente hicieron un mal Pero cálculo. Toda la presión va a ir hacia ustedes, la presión sindical. Seguramente, y no solo la sindical, la de todos los sectores, la de todos los grupos de presión vendrá a la Asamblea Legislativa, lo cual es también legítimo en el sistema democrático, es lo que nos toca asumir. Don Erwin, ¿ustedes cómo van a recibir
la propuesta de los sindicatos? Pues bien, ¿verdad? Yo creería que todos los sectores de este país, en un tema tan grande como lo es el tema de los impuestos y que nos compete y nos incumbe a todos, pues todos tenemos la obligación de aportar en lo que creemos serían las soluciones. El contenido habrá que valorarlo, incluso habrá que valorar a ver si se puede extraer pues algo que realmente le aporte a un texto consenso, en el caso de que se logre, y poder agregarle elementos que proponen los sindicatos. Lo cierto del caso, por lo menos a nivel de gesto, la próxima semana los jefes de fracción ellos han hecho alguna convocatoria para entregárnoslo formalmente, poder recibirlo, analizarlo, diligenciarlo también a los compañeros que están en la comisión que está llevando el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, y poder, como te decía, ver si podemos materializar algún contenido de lo que venga inmerso ahí. El hueco que pareciera de arranque ser una irresponsabilidad de la administración Solís Rivera en el presupuesto, ¿cómo lo han tomado? ¿Ustedes creen que eso pueda perjudicar la negociación sobre el tema fiscal en este instante? Bueno, eso es el hecho de que no se haya presupuestado esos 660,000 millones. Nada más. Es una bicoca. Sí, o sea, es decir, eso es una irresponsabilidad. 600 veces el acumulado de hoy de los chances. Si alguien se lo pega, que lo done. No creo. Para cerrar un poquito el hueco. No, eso es una gran irresponsabilidad del gobierno. Además, no haberlo manifestado con anterioridad. Además, establecerlo en un proceso en el cual se están viendo la parte de impuestos. Pero vamos a ver, ¿cómo entiende la gente este mensaje? Que es realmente, digamos, lo que a mí me llama la atención. Es decir, ¿cómo puede entender cualquiera, el agricultor, el comerciante, cualquiera que esté o que no vea conveniente los impuestos, que además de eso hay una responsabilidad del gobierno de no haber presupuestado una cantidad de millones y que hay que hacer ahora un esfuerzo inmenso para poder renegociar créditos y meterle plata a esto? No se ve bien, desde ningún punto de vista se puede ver bien eso, pero eso es una de las tantas insensateces de la administración anterior. Don Erwin, pero yo creo que la prensa ha sido particularmente, dichosamente, responsable a la hora de informar de este caso. Creo que la mayoría de los costarricenses tienen claro que fue una torta de la administración Solís Rivera. A mí lo que me preocupa no es eso, desde el punto de vista de la comunicación, es la reacción del presidente Alvarado, que entonces ayer uno va y le pregunta y evita echarle la culpa directamente a la administración Solís. Bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Decir que aquí no hay una responsabilidad es no estar viendo el escenario completo, ¿verdad? Yo respeto muchísimo lo que haya hecho el presidente, pero yo sí veo una irresponsabilidad de ese faltante de dinero en el tema presupuestario. Pero además de eso, y voy a la otra parte para darle un poco tal vez vuelta a la página, y lo hablaba con el viceministro. Bueno, es que si no se hace, también la torta es más grande, ¿verdad? Y si no se envía en estos momentos el presupuesto para poder lograr esos recursos, la torta es más grande porque al final no se está cancelando una seria cantidad de dineros que el país debe. Mal hecho. Yo esperaría que la Comisión de Control e Ingreso realice alguna gestión en función de poder buscar si hay responsabilidades en el manejo de esto, y poder darle cuentas a los costarricenses. Don Carlos Ricardo, ¿a usted le parece que se complica el trámite fiscal con esta pareciera de arranque y responsabilidad de la administración Solís? Digo tres cosas. La primera, me parece una gigantesca irresponsabilidad del gobierno Solís Rivera. Eso fue realmente una pifia, grande, más grande económicamente hablando que la de Moín, pero fue una enorme pifia. Además, es notorio que pudieron haber hecho algo incluso en este año, durante los meses de enero y febrero, o marzo, pudieron haber enviado un extraordinario advirtiéndolo para que tuviéramos los recursos correspondientes, y no lo hicieron, a mi gusto, por razones electorales, porque era destapar aún más la irresponsabilidad de todo el gobierno Solís
en materia fiscal. Y no es que ellos inventaron la crisis, como algunos defensores a ultranza de ese gobierno han querido decir en redes sociales. La crisis viene hace mucho rato. Por esa misma razón, en el gobierno de doña Laura peleamos, y a mí me correspondió, por una reforma fiscal mucho más integral y mucho más profunda que esta que estamos hoy discutiendo. Pero los acólitos de Luis Guillermo y del PAC ya estaban ahí diciendo que no, y en contra. Y bueno, ustedes recuerdan el pasaje con Juan Carlos Mendoza, que ya lo hemos discutido aquí en muchas ocasiones, que terminó formando parte del equipo de Luis Guillermo Solís y hoy vuelve a formar parte del equipo de Carlos Alvarado. Y me parece que habrá que establecer las responsabilidades. No tengo dudas de que las hay. Habrá que revisar la proporción en la de cada quien en los actores de ese gobierno. A mí las declaraciones de ayer del presidente don Carlos Alvarado me sorprendieron. Me sorprendieron porque yo tengo una muy buena impresión personal de la figura de don Carlos, de su inteligencia, de su buen manejo, de su buena comunicación y además como persona. Yo tengo una impresión positiva de don Carlos. Pero me sorprendió mucho ayer que tratara de apechugar y que tratara de disimular la pifia de Luis Guillermo Solís. Yo creo que lo intentó diluir. Sí, claro, y intentó apaciguar el golpe y me parece un error. Me parece que él debe señalar sin tapujos que esa irresponsabilidad de su antecesor está poniendo al país en carreras, a los diputados en carreras. No veo yo que haya mucho espacio para que los diputados digamos que no a la aprobación de ese presupuesto extraordinario. No vamos a ser de irresponsables en contra del país. Eso hay que pagarlo y habrá que salir adelante con ese presupuesto extraordinario. No vamos a poner al país en una situación de default, pero sí es evidente que hubo un pésimo manejo antes con el gobierno Solís y ahora con don Carlos Alvarado, queriendo minimizar la participación, y eso lo único que al final de cuentas a uno le deja es recordar que ese es el 5º año del gobierno PAC y que aún con la participación de tanta gente, especialmente de la unidad que antes señalaba don Erwin, no deja de ser un gobierno entre los mismos conocidos. Es curioso porque doña Rocío Aguilar salió muy fuerte, ¿verdad?, a reaccionar a esto. Y entonces uno había esperado la misma tesitura del gobierno y no, el presidente Alvarado le baja el tono. Me están pidiendo que les pregunte sobre el avión. Yo les confieso antes de preguntarles sobre el avión que a mí realmente me genera una contradicción en el sentido de que yo sabía que ese avión se necesitaba, de que yo recuerdo cuando en diciembre se anunció la compra, de que Estados Unidos pagó la mitad del avión y que no es un avión de lujo, digamos, para andar gente, sino es un avión de satélite, pero quisiera preguntarle la opinión de ustedes. Yo he sido prudente sobre ese tema. Me parece que efectivamente es mucho dinero, pero todavía he preferido esperar a escuchar las explicaciones del ministro de Seguridad actual, porque entendería que el exministro Mata pues tuvo las suyas y quisiera oírlas del actual ministro. Yo conozco, digamos, el tipo de avión al que se refieren. Los King Airs son jets muy utilizados por el sector privado y me llamó la atención que fuera ese tipo de jet el que compraran, porque es un jet ciertamente muy cómodo, pequeño, rápido y con una gran maniobrabilidad, y me llamó la atención que el Ministerio de Seguridad escogiera precisamente un King Air que parece más un avión de lujo que otra cosa, pero el momento fue malo. Ahora, nunca es un buen momento en un país pobre para comprar un avión. Si se necesitaba, y ese es el gran esfuerzo que el país tiene que hacer para la lucha contra el narcotráfico, uno puede comprenderlo, pero las explicaciones han sido ninguna, y me ha sorprendido que en este caso el gobierno tampoco, el gobierno actual, haya querido dar explicaciones sobre la razonabilidad de esa compra, pero no se preocupe que las vamos a pedir. Sí, no tengo duda. De hecho, usted se le está pidiendo a don Michael Soto, pero don Gustavo Mata, que nos está escuchando, dice: con gusto le daría a don Carlos Ricardo toda la explicación del caso, apenas me lo indique. Bueno, me alegra que nos esté oyendo. Aprovecho además para enviarle un saludo a don Gustavo. Sí, que por cierto, parte de la explicación que brinda don Gustavo es que al ser plata del impuesto a sociedades anónimas, solo se podía gastar en temas operativos de lucha contra la criminalidad. Pero bueno, supongo que sacarán sus conclusiones después de escuchar al actual ministro, Michael Soto. ¿A usted qué le parece, don Erwin?
bien y mal, ¿verdad? Eso es complicado. Cuando usted suspira antes de responderme, yo me preparo para saber qué decir. No, es complicado porque por un lado pudiéramos decir que se estaba requiriendo y que era necesario para poder combatir, ¿verdad? El crimen organizado y demás. Por el otro lado es cómo prioriza el gobierno su política pública. Es decir, si tenemos ya completo el tema de todos los oficiales que se requieren, si están todas las delegaciones full, si está toda la gente, las patrullas trabajando a gusto, es decir, si tenemos la organización establecida para combatir el crimen organizado. Entonces, si yo digo, bueno, tengo 100 colones y tengo que repartirlo en todo esto, entonces tengo que priorizar y establecer políticas públicas en función de obtener un resultado. Si ya hubiésemos pasado esa página, tuviéramos una infraestructura acorde con las necesidades y no existiera la demanda de oficiales que tenemos, yo diría que está muy bien. Sin embargo, yo no puedo decir tampoco que está mal, porque posiblemente en función de la medición de lo que le vayan a dar el uso a ese activo, pudiéramos estarlo catalogando tal vez al final de la administración, y tal vez el ministro dentro de 4 años nos va a decir, bueno, se compró este avión, costó tanto y los resultados fueron tales. Y entonces tal vez ese sí sea el momento oportuno para poder darle esta medición. Aquí lo curioso de la falta de respuesta oficial. Vamos a ver, el Servicio de Vigilancia Aérea dio una respuesta, pero realmente el que más ha estado haciéndolo públicamente es don Gustavo Mata, no Michael Soto. Bueno, cada uno tendrá su forma de matar las pulgas, pero lo que a mí... O de quitarse para no tener que matarlas. Pues tal vez sí no son mis pulgas, decís. Claro, pero no deja llamar la atención que don Michael... Sí, es raro. Yo, sobre todo porque no fue él el que lo compró. Bueno, porque además es el que le va a tocar usarlo. Debería decirnos si le va a servir o lo podemos devolver. A lo mejor lo quiera devolver y contarnos si es eficiente. Otro tema que me están diciendo que yo evité en la entrevista de hoy son las pensiones de lujo. Lo que pasa es que no le toca a ellos directamente el tema, pero con gusto se los preguntaré. Es uno de los peros sustanciales, don Erwin, a la hora de que uno consigue el apoyo popular al plan fiscal. Toda persona le dice a uno, pero que quiten las pensiones de lujo primero. Es lo primero que le responden a uno. Ayer inclusive me preguntó un familiar si en la caja habían pensiones de lujo, y le recordé que no. La caja tiene un límite, solo puede haber pensiones de lujo en el Magisterio Nacional o en el Poder Judicial. Ya avanzó las reformas del Poder Judicial, pero ¿cómo hacemos para eliminar ese enorme ruido que surge a la hora de pedir apoyo público al tema de las finanzas públicas? Bueno, el día de ayer, vamos a ver, antier más bien, la fracción de nosotros presentó el proyecto 20.927, Ley de Justicia, Solidaridad y Solidez de las Jubilaciones en Costa Rica. Es claramente un manifiesto que lucha contra las pensiones de lujo y busca llevar todo al IBM para poder ponerle un techo a el exceso en pensiones de lujo. Sí, necesario establecer una medida en pensiones de lujo, no por lo que represente, digamos, económicamente, pero es por el mensaje de la población, ¿verdad? Es decir, en vacas flacas funcionamos de una forma y en vacas gordas de otra. Las pensiones de los expresidentes, don Erwin. Que lo lleva a 2,5 millones como techo. Pues, es que les voy a confesar mi opinión personal. A mí, si hay algo que yo no tocaría, es la pensión de los expresidentes, pero soy yo, porque entiendo que usted lo que hace es garantizarle a la persona que tiene que tomar las decisiones más difíciles de este país independencia absoluta, garantizándole que cuando sale no va a tener que andar buscando trabajo. A mí realmente bajarle la pensión a los expresidentes me parece una medida populista, pero quisiera saber qué le parece a usted. Sí, porque es que nunca dejan de ser presidentes, ¿verdad? Es decir, usted ve, por ejemplo, a don Miguel o a don Oscar Arias, ahora muy activos con el tema de Nicaragua, ¿verdad? Tratando de aportar, a doña Laura también. Nunca dejan de ser presidentes, siguen contribuyéndole al país, si no es de forma directa, es a través de alguna fundación, y sí sería mal visto no generarle la herramienta, pero además peligroso, porque ya son peligrosos en el buen sentido de la palabra, porque son una persona con una cuota de poder que tiene que ser bien canalizada. Ok, ¿usted no les rebajaría nada de pensión? No, yo estaría acorde con la pensión que está establecida. Erwin Macís, diputado, el tema de la fracción, pues habría que
verlo a lo interno, pero yo no estaría dispuesto a que se les robe. Es que a mí me preocupa muchísimo un presidente de la República al que usted no le garantice, digamos, un sostén económico después de salir, y entonces que aparezca Randall Inc. a decirle el último año, yo le voy a dar trabajo, porque y le aseguro trabajo todo el resto de su vida, pero se me vienen muchas decisiones, varias concesiones del Estado, claro, en el último año. Don Carlos Ricardo, ¿a usted qué le parece? No, yo opino igual que usted. Y usted le llamó populismo, yo le llamaría la más pura demagogia. Primero porque no tiene nada que ver con resolver las finanzas del Estado. Las finanzas del Estado estarían lejísimos de ser resueltas quitándole o restándole pensión a los presidentes, pero fundamentalmente porque coincido con usted en que un puesto tan lleno de responsabilidades y cargado de decisiones gigantescas hacia el futuro no puede estar en manos de alguien que una vez que pone el pie fuera de zapote sabe que está desempleado o con un ingreso mínimo, y entonces por supuesto que ese ser humano puede verse tentado, digamos, a hacerse el simpático con un grupo determinado para que le dé trabajo o lo ayude posteriormente. Así que es una previsión mínima. No me parece que sea un esfuerzo que el Estado costarricense no pueda hacer con personas que además, créame porque los he visto de cerca, 4 años allá adentro son duros para cualquiera. No tengo ninguna duda. Y respecto a las pensiones de lujo que no son de expresidentes, creo que las pensiones de lujo hay que acabarlas. Me parece que es una afrenta contra la inmensa mayoría de los costarricenses. Se ha avanzado mucho ya. Recuerde que dicha que usted lo dijo, recientemente se votó la reforma del Poder Judicial. Y lo digo en el marco de lo que ha venido pasando últimamente, porque últimamente mucha gente pregunta que cuándo van a reformar las pensiones del Poder Judicial. Ahí uno nota que pocas personas se informan. Así es. Esa reforma ya se hizo este año. Incluso fue a la Sala Constitucional, hubo ahí una decisión reñida, creo que terminó 4-3 entre los magistrados para decidir si tenía vicios, si era inconstitucional o no. Triunfó la tesis de que no tiene vicios de inconstitucionalidad, y esa ya es ley de la República, que por cierto fue impugnada por algunos exmagistrados que están disconformes con su aplicación, pero ya hubo un remedio para las pensiones de lujo del Poder Judicial, y ahora tenemos que avanzar en el resto de si es que va quedando algo. Yo no conozco la propuesta del PUSC, porque obviamente pues la presentaron de manera sorpresiva y egoísta como corresponde, pero la vamos a estudiar con un gran... Te la vamos a pasar, con todo gusto. No, pues ya es de dominio público, supongo, pero encantado de estudiarla, ojalá que... Va a correrme para atrás yo. Y bueno, y la estudiaremos, esa y cualquiera otra que venga a tratar de establecer justicia. No es dable en un país en donde la mayoría de las personas tienen una pensioncita que está limitada a su propio esfuerzo de contribución con el Estado, que haya gente que tiene una pensión por la que nunca contribuyó. Y eso hay que eliminarlo. Son las 3:17 y como no tengo pensión de lujo, necesito ir a una pausa comercial. Se me había olvidado. Vamos a la pausa comercial, una pausa, y regresamos con la última parte del programa. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Nota deficiencias. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Y con el equipo de ayer del Herediano, yo todavía de Jamaica, ustedes sí es que son rápidos, pero de tanta técnica le robó la pelota en el segundo tiempo. ¿Pero por qué se la robó? Porque ya no dejó de hacer. Había mucho espacio. Nada que ver, primer minuto al resultado. Lo vi más, Diego Estrada, igual. Fue el peor partido. 3 de la tarde con 23 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. De hecho, nos quedan solo 3 minutos de programa con don Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción de Liberación Nacional, y don Erwin Macís, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana. Don Erwin, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué ve usted en el futuro? A ver, el no le gana. Para que no me diga que es una pregunta muy amplia. ¿Qué ve usted en el futuro en la Asamblea Legislativa respecto a la negociación del tema fiscal? Bueno,
podríamos decir. Bueno, es difícil Sí, pero proyectarlo. uno sentía que Yo podía dar creería más. que hay que apelar a la responsabilidad y a la voluntad de todos los legisladores. Hay que tratar de consensuar un texto. Ahí tendremos una gran responsabilidad logrando esos equilibrios. Hay que aprobarlo y hay que salir de esa parte voy lo a hacer antes posible desde mi punto de vista. Pero ¿a usted le parece que el manejo creado Casa Presidencial a esto permita sus consensos? Cuando me refiero al manejo es directamente a la negociación política. Pero hay una ventaja en el caso de que eso no sea así. Es decir, hay gente experta y hay gente con gran oportunidad y ganas para poder hacerlo. Yo creería que en el peor de los escenarios, y aunque Casa Presidencial no le dé un buen manejo a esto, yo creería que la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa está preparada para tomar una buena decisión y para lograr ese consenso. Que se requiera trabajo y que se requiera reuniones y que se requiera esfuerzo, sí, pero yo lo veo posible, aunque el manejo del Ejecutivo no sea el mejor. ¿Cuándo vamos a tener plan fiscal? Esperaría que se vote mediados de septiembre el primer debate, más o menos, esas son las proyecciones. Ahí veremos 15 días después seguramente el segundo debate, pero pensaría que a mediados de septiembre. Y no porque quisiéramos impuestos. O el otro día me decía, hasta un familiar me estuvo reclamando, ¿por qué estás promoviendo impuestos? ¿Qué es esa cuestión? No, es que si no se aprueba el escenario realmente es complicado. Pero un punto, Randall, no sé si valiéndose de eso, si a sabiendas el Ejecutivo de que se requiere y sabiendo que los diputados estamos muy responsabilizados, quizás por eso no ha sido la gestión correcta. No sé si me puedo explicar, es decir, que no es necesario que se metan tanto, van caminando bien ustedes. Posiblemente. Y entonces, usted me dijo ya antes, agosto, septiembre. Sí, yo cuando digo que soy optimista al respecto del proyecto del plan fiscal, lo digo con la mano puesta en la responsabilidad o con la mente puesta en la responsabilidad por este país. No tener una solución de carácter fiscal sería doloroso, primero para los que menos tienen, porque veríamos aquí efectos devastadores sobre la inflación, sobre el tipo de cambio, y después sobre toda la economía, y padeceríamos todos. Lo responsable es poder aprobar un proyecto más balanceado del que llegó. Creo que el gobierno ha tenido que ir atendiendo a las demandas de los distintos partidos políticos que a su vez representan a los sectores productivos o no, y lograr avanzar en eso para después empezar a ver otro tipo de medidas como la reactivación económica, que creo yo que ese banderazo debe haberse dado desde el principio de la administración de don Carlos, pero que sin duda va a haber un gran esfuerzo por parte de los diputados y diputadas después de aprobar el plan fiscal para que haya una reactivación económica, que es lo que el país también demanda a gritos. Muchas gracias, don Carlos Ricardo, por venir hoy. Y gracias, don Erwin. Con mucho gusto, Randall. Ustedes que se ponen de acuerdo tan fácil, es que tenemos que ponernos de acuerdo en una canción. Yo traigo una ya aquí, pero la venía pensada, pero ahí vamos a ver si la comparto. Erwin, nos vamos. De Jorge Drexler, todo se transforma. Santa Tecla ofrece. La mía era gracias a la vida, pero me gusta también la tuya. En media cancha, voy a votar por tu moción. Jorge Drexler, todo se transforma. Gracias por estar con nosotros. Los espero hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. El lunes 2 de la tarde, Matices. Estará doña Rocío Aguilar con nosotros, la ministra de Hacienda. Jorge Drexler, despide Matices. Hasta luego. Hacen que Lugo no se vea para nada bien. Y hasta luego. Se define y Estrada, que a pesar de todo ha hecho, yo siento que no ha hecho tan mal. Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, mientras el vino caía. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe.
pero luego recibe lo que da. que está diseñado para que Nada es más simple, no hay otra norma. Jugando hacia atrás, Nada se pierde, tres puntos, todo se transforma. empezar a perder